Una anciana de apariencia humilde entra en un mercado, como lo ha hecho a lo largo de los años, pero esta vez es tratada con desprecio por los empleados, ignorada e incluso expulsada por el gerente. Lo que nadie sabía era que esa señora ocultaba un secreto que cambiaría por completo la percepción de todos. Al día siguiente, regresa al mercado, esta vez acompañada de abogados, y revela algo que nadie jamás habría esperado. Una historia que nos hace reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas por su apariencia y cómo pequeños gestos pueden tener grandes consecuencias. ¿Qué será lo que tenía que revelar? Antes de contarte todos los detalles de esta increíble historia, aprovecha para suscribirte a nuestro canal y asegúrate de no perder ninguna de las próximas historias sorprendentes que tenemos aquí. Era una tarde común en la ciudad. El sol ya se preparaba para esconderse entre los edificios altos, y las calles bullían de personas yendo y viniendo, todas apresuradas, como si el tiempo las persiguiera. En medio de este movimiento, una anciana, con su cabello blanco bien peinado, vestida de manera sencilla, con una falda larga y un abrigo gastado por el tiempo, caminaba despacio. Sus zapatos antiguos, pero bien cuidados, apenas hacían ruido sobre el asfalto. No era el tipo de persona que llamaba la atención. Su apariencia humilde, con ropa que ya no seguía las tendencias modernas, hacía que muchos ni la notaran. Pero, al contrario de lo que se podría pensar, esa señora cargaba una serenidad en su mirada. Sus ojos, ligeramente cansados por el paso de los años, aún brillaban con una sabiduría profunda, fruto de muchas experiencias de vida. Cuando la anciana llegó a la entrada del mercado, echó un vistazo a su alrededor. El lugar estaba lleno de estantes abarrotados de productos, y la gente pasaba a su lado sin siquiera reparar en su presencia. Entró con pasos lentos, como si cada movimiento fuera calculado y calmado. Las puertas automáticas se abrieron frente a ella, y el fresco del aire acondicionado la envolvió, en contraste con el calor que hacía afuera. Dentro, el mercado era un caos organizado. Carros llenos de compras empujados de un lado a otro, empleados colocando productos en los estantes y cajeros registrando las compras apresuradamente. Todos estaban inmersos en sus propias preocupaciones, concentrados en lo que tenían que hacer. Y allí, en medio de todo ese ajetreo, la anciana pasó desapercibida. Sus pasos pequeños y firmes hacían que se deslizara por el suelo de azulejos blancos, como una sombra tranquila. A pesar de su apariencia discreta, no tenía prisa. Sus ojos recorrían los estantes con calma, observando cada detalle, como si estuviera revisitando un lugar que conocía muy bien. Sus dedos finos y arrugados tocaban suavemente algunos productos, sintiendo los empaques, como si cada artículo guardara un recuerdo. La anciana no llevaba consigo bolsos lujosos ni ropa cara, pero había algo en ella que la hacía destacar, aunque de manera sutil. Tal vez era la forma en que miraba a su alrededor, como alguien que ha visto muchas cosas en la vida y ahora observa el mundo con paciencia. O tal vez era su postura tranquila, que contrastaba con la prisa de todos a su alrededor. A medida que avanzaba por los pasillos del mercado, nadie se fijaba en ella. Los demás clientes estaban demasiado ocupados con sus propias compras, sus celulares y sus listas de tareas. Sin embargo, ella no parecía molestarse por eso. Para la anciana, ese mercado era solo otra parada en su largo día, un lugar donde entraba y salía sin llamar la atención de nadie. Aún así, en ese momento, se limitaba a ser solo una figura tranquila en medio de la multitud, caminando despacio, con pasos calmados y una mirada serena, como quien no tiene prisa por nada, pero carga consigo el peso de toda una vida. Sin embargo, no todos en el mercado permanecían indiferentes. Cerca del área de organización de productos,
2 jóvenes empleados, que aún llevaban sus uniformes nuevos con etiquetas brillantes, la observaban desde lejos. Uno de ellos, con el delantal aún medio torcido, tocó discretamente el brazo de su compañero a su lado. Con una expresión de desprecio, señaló con la barbilla en dirección a la anciana y susurró: «Mira, debe haber entrado una mendiga al mercado». Una risita contenida escapó de sus labios, como si hubieran encontrado algo gracioso para pasar el tiempo durante su turno monótono. El otro empleado, algo más cauteloso, miró a la señora con desconfianza, pero prefirió no comentar. Sin embargo, el desprecio y el juicio ya flotaban en el aire, como si su ropa sencilla fuera razón suficiente para ser blanco de prejuicios. La anciana, sin embargo, parecía no darse cuenta, o tal vez simplemente optaba por ignorarlo. Estaba concentrada en su tarea, tomando un paquete de arroz del estante y analizándolo con cuidado, verificando el precio, el peso, como alguien que conoce el valor de cada centavo gastado. Sus movimientos eran tranquilos, precisos, como si no hubiera prisa, como si el tiempo allí fuera suyo, incluso en un ambiente que siempre parecía estar corriendo. A diferencia de los empleados que la juzgaban desde lejos, ella parecía ajena a las miradas críticas. No era la primera vez que su apariencia generaba desconfianza y desprecio, pero eso no la inquietaba. Después de todo, su ropa sencilla, su cesta casi vacía y su mirada tranquila no reflejaban su esencia o historia, solo la elección de una vida más modesta. Sabía quién era, sabía lo que había logrado a lo largo de los años, y eso era suficiente para mantenerla firme. Mientras avanzaba lentamente por los pasillos, el sonido de las risitas ahogadas se mezclaba con el ruido de los carros de compras, el sonido de las cajas registrando productos y los anuncios del mercado. Pero para ella, todo eso era solo un telón de fondo distante. Su enfoque estaba en la simple tarea de comprar lo que necesitaba, sin prestar atención a quienes la juzgaban por su exterior, sin conocer a la mujer que realmente era. Con cada paso, revelaba una paciencia inusual, como alguien que ya ha enfrentado desafíos mayores que el desprecio de unos desconocidos. La anciana sabía que, en un mundo donde las personas juzgan por la apariencia, se necesita mucha fuerza interior para seguir adelante sin dejarse afectar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Ella no quería causar una escena, ni pedir atención, ya que siempre había preferido la paz antes que el conflicto. Aún así, era imposible no sentir el peso de esa humillación. Mientras la otra clienta recibía el mejor trato, la anciana, en silencio, miró una vez más al mostrador, renunciando a intentar ser atendida. Respiró hondo y, con la misma calma con la que había entrado, decidió alejarse. El pequeño trozo de queso, que parecía algo tan sencillo de conseguir, se había vuelto algo lejano en ese momento. Su cesta aún estaba casi vacía y decidió tomar otro producto que ya estaba en su lista, sin hacer ruido ni expresar ningún tipo de insatisfacción. Con la dignidad intacta, pero con el corazón ligeramente apretado, se dio la vuelta y siguió su camino por los pasillos, mientras el dependiente continuaba ignorándola. En la fila para pagar, la señora mantuvo su paciencia, esperando su turno con la misma tranquilidad que la había acompañado desde que entró al mercado. La fila avanzaba lentamente. Los clientes con carritos llenos intercambiaban miradas de impaciencia, mientras algunos bufaban por la demora. La anciana, con su pequeña cesta que contenía solo algunos productos básicos, aguardaba en silencio. Paso a paso, se acercaba a la caja, donde un joven empleado atendía con una expresión de aburrimiento, visiblemente desinteresado en su trabajo. Cuando finalmente llegó su turno, la señora colocó su cesta sobre el mostrador con delicadeza. Miró calmadamente al cajero, esperando que él registrara los productos. Pero, en lugar de lo que ella esperaba,
Él lanzó una rápida mirada de arriba a abajo, claramente juzgando su ropa sencilla, el abrigo viejo y los zapatos desgastados. Su rostro se torció en una expresión de desprecio apenas disimulado. «¿Estás segura de que puede pagar por esto?», dijo el joven, su voz cargada de sarcasmo y duda. Las palabras llegaron como una cuchilla sutil, pero afilada. No solo estaba cuestionando su capacidad de pagar por los productos, estaba cuestionando su dignidad. La anciana, con su postura serena, no se inmutó. Ya había enfrentado desafíos mucho mayores en su vida y sabía que mantener la compostura era el mejor camino. En silencio, sin responder a la provocación, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sus dedos arrugados y firmes encontraron el pequeño puñado de monedas que había guardado con cuidado antes de salir de casa. Era suficiente para pagar los pocos productos que había seleccionado. Con calma, colocó las monedas sobre el mostrador, una por una, dejándolas tintinear suavemente, como si cada moneda representara años de esfuerzo y una vida de simplicidad. El cajero, visiblemente incómodo con el silencio de la anciana, no disimuló su desdén. Miró las monedas. Luego, miró a la señora con una sonrisa de lado, como si estuviera a punto de hacer algo divertido. «¿Sabe?», comenzó, mirando a su alrededor como si quisiera llamar la atención de otros empleados. «Esta señora aquí me parece sospechosa». El tono de su voz era frío, cargado de arrogancia. Sin molestarse en contar las monedas o registrar los productos, levantó la mano y señaló al gerente para que se acercara. Para él, la anciana no era más que una posible molestia, alguien que él juzgaba por su ropa y su apariencia sencilla. La anciana, aún en silencio, solo observaba la situación con ojos tranquilos, como alguien que ya ha visto y pasado por mucho. No mostró enojo, frustración ni vergüenza. Su comportamiento era el de alguien que sabía que ese momento, por humillante que pudiera parecer para muchos, pronto pasaría. El gerente, un hombre de mediana edad con expresión siempre ocupada, se acercó rápidamente. Al ver a la señora y al cajero frente a él, levantó una ceja y preguntó, sin ocultar su irritación, «¿Qué está pasando aquí?». El cajero, sintiéndose en control de la situación, respondió con confianza, señalando a la anciana. «Esta señora, estoy seguro de que no podrá pagar por estos productos. Y me parece algo sospechosa. ¿Sabe?». El gerente se acercó a la situación con pasos rápidos, llevando una expresión seria que parecía prever ya la incomodidad que encontraría. Su traje estaba perfectamente alineado y el distintivo de identificación brillaba sobre su pecho. Había sido llamado por el cajero, que lo miraba con una mezcla de confianza y desprecio, seguro de que estaba haciendo lo correcto al reportar a la señora que, a sus ojos, parecía fuera de lugar. Tan pronto como el gerente se acercó, lanzó una mirada fría a la anciana, sin siquiera tratar de disimular su incomodidad. Sus ojos analizaron cada detalle de ella: el abrigo viejo, los zapatos desgastados, las manos que sostenían las pocas monedas y la pequeña cesta con los productos que pretendía comprar. Y entonces, sin rodeos, se dirigió a ella con una voz firme, pero con un tono sutil de desprecio. «Señora, ¿qué está haciendo aquí?». La pregunta era más una acusación que una simple duda. El gerente no esperaba una explicación, ya que en su mente ya había juzgado y condenado a la anciana. Inclinó la cabeza ligeramente, como queriendo dejar claro que no creía que ella tuviera algún derecho de estar en ese lugar. El mercado, tan organizado y refinado, en sus palabras, no parecía adecuado para alguien de apariencia tan humilde. «Este es un mercado de cierto nivel», continuó, eligiendo las palabras con cuidado para no sonar grosero, pero dejando claro su desprecio. «Tal vez se sentiría más cómoda en otro tipo de establecimiento».
Esas palabras, aunque educadas en la forma, eran profundamente hirientes. Era una forma educada de decir que, en su opinión, esa señora no pertenecía a ese ambiente. Ella, sin embargo, mantuvo su postura. No se apresuró a explicar. No levantó la voz en protesta. Simplemente lo observaba con la misma mirada tranquila y serena, como si estuviera midiendo cada palabra, cada actitud. El gerente, irritado por la falta de reacción de la señora, sintió que necesitaba tomar una medida más drástica. No quería una situación allí, no en su mercado impecable, y ciertamente no frente a los clientes que comenzaban a notar la tensión creciente. «Seguridad», llamó, con la voz un poco más elevada ahora, atrayendo la atención de más personas a su alrededor. Un guardia corpulento, que estaba en la entrada del mercado, atendió de inmediato el llamado. El gerente se volvió hacia el guardia y, con un gesto impaciente, dejó claro que aquello no era una solicitud, era una orden. El ambiente en el mercado, hasta entonces lleno de murmullos y actividades normales, parecía ahora estar cargado de una tensión incómoda. Algunos clientes, que habían notado lo que estaba ocurriendo, se detuvieron para observar. Unos miraban con curiosidad, otros con incomodidad, pero nadie decía nada. Solo observaban la escena, esperando ver el desenlace de ese momento humillante. La señora, no obstante, mantuvo su postura digna. No discutió, no levantó la voz. En lugar de eso, recogió las monedas que había puesto sobre el mostrador y, con un gesto tranquilo, las guardó de nuevo en el bolsillo de su abrigo. El guardia, ahora más cerca, la acompañaba con una expresión desconcertada, y ella comenzó a seguir sus pasos hacia la salida. Mientras caminaba por los pasillos, podía sentir las miradas de las personas. Algunas eran rápidas, discretas, casi fingiendo que no ocurría nada, pero había otras que la seguían con una mezcla de curiosidad y lástima. Un grupo de clientes, parados cerca de la sección de frutas, intercambiaban murmullos entre sí, observando la escena sin ninguna intención de intervenir. Sus expresiones variaban entre el desprecio y la compasión silenciosa, como si estuvieran viendo una película incómoda de la que no querían formar parte. Una joven madre, con su hijo pequeño al lado, miró a la señora con evidente tristeza, apretando la mano del niño un poco más fuerte. Tal vez pensaba en las injusticias que la vida trae, o, quién sabe, en cómo el mundo a menudo juzga por las apariencias. Pero, como los demás, no dijo nada, permaneciendo inmóvil mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos. Otros clientes simplemente volvieron a sus asuntos, tomando productos de los estantes y empujando carros, tratando de ignorar la incomodidad que sentían al ver a una persona mayor siendo tratada de esa manera. Nadie se atrevía a cuestionar lo que estaba sucediendo. La indiferencia, en ese momento, hablaba más fuerte. La señora, por su parte, no pronunció una sola palabra. Podría haber dicho algo, podría haber defendido su presencia, su historia, pero no lo hizo. Tal vez por haber vivido momentos similares en su vida, sabía que, a veces, el silencio era la respuesta más poderosa. Su silencio, sin embargo, no era de sumisión. Era un silencio cargado de dignidad, de alguien que entiende que las palabras correctas llegarán en el momento apropiado. Cuando el guardia de seguridad y ella llegaron a la puerta automática del mercado, el sonido mecánico de la puerta abriéndose parecía resonar más fuerte de lo habitual, como una despedida fría e impersonal. Ella respiró hondo y, con una última mirada al mercado, salió sin mirar atrás. No hubo protesta, ni lágrimas, solo una salida tranquila, como si supiera que el mundo, en su sabiduría, tiene una manera de equilibrar las injusticias. El guardia de seguridad, que la acompañó hasta la acera, vaciló por un momento. Parecía incierto,
como si fuera consciente de que algo estaba mal en esa situación, pero incapaz de actuar en contra de las órdenes que había recibido. La observó alejarse y luego, lentamente, regresó al interior, sin decir una palabra. A la mañana siguiente, el mercado despertaba para un día más ajetreado. Los empleados llegaban a sus turnos, ajustando sus uniformes, organizando estantes y preparándose para atender a los clientes habituales. Para ellos, era solo otro día común, como tantos otros. Pocos sabían que, ese día, una visita inesperada estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de las cosas. Afuera, un coche negro, elegante e imponente, se detuvo suavemente en la entrada del mercado. El vehículo era un símbolo de estatus y poder, algo que inmediatamente llamó la atención de todos los que pasaban por allí. Era raro ver un coche tan lujoso estacionado frente a ese establecimiento. El brillo de la carrocería reflejaba el sol de la mañana, y las personas alrededor comenzaron a preguntarse quién podría estar dentro de un coche tan impresionante. La puerta del coche se abrió y, para sorpresa de todos, la primera persona en salir fue la anciana del día anterior. Sin embargo, esta vez, su apariencia contrastaba totalmente con la imagen humilde que había mostrado. Su ropa seguía siendo sencilla, pero su postura era otra. Había una confianza en su andar que no se veía antes, y, a su lado, dos abogados, impecablemente vestidos, y un asistente la acompañaban de cerca. Sus pasos firmes y decididos dejaban claro que aquella no sería una visita cualquiera. Los empleados, que estaban dentro, observaron la escena con miradas curiosas y confundidas. Uno de los empleados, que la había despreciado el día anterior, la reconoció de inmediato, y un escalofrío recorrió su espalda. Le susurró al compañero al lado: «Es esa señora, la del otro día. ¿Qué estará pasando?». Al acercarse a la entrada del mercado, la anciana caminaba con una determinación que hizo que todos los ojos se fijaran en ella. Ya no era la señora que había sido ignorada y humillada en la fila de la caja. Ahora parecía más grande, más imponente, acompañada de sus abogados, que llevaban carpetas de documentos en la mano. Las puertas automáticas del mercado se abrieron una vez más para ella, pero, esta vez, el impacto de su llegada se sintió por todos los presentes. La expresión en los rostros de los empleados era una mezcla de sorpresa, nerviosismo y anticipación. El silencio que llenó el ambiente era casi palpable. La anciana no se detuvo a mirar a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en el objetivo frente a ella. Sus pasos, antes lentos y discretos, ahora resonaban en el suelo de azulejos del mercado, como un aviso de que algo importante estaba por suceder. El gerente, el mismo que la había reprendido y mandado a escoltar fuera del establecimiento, fue rápidamente avisado de su llegada. Salió de la oficina con una expresión de incredulidad. Al ver la escena, sus ojos se agrandaron. El corazón le latía rápido en el pecho, mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. La anciana, que había despreciado el día anterior, estaba de vuelta, pero ahora en una posición de autoridad que él no podría haber imaginado. Ella caminó hacia él, sin desviar la mirada. El gerente, visiblemente incómodo, dio un paso adelante, intentando mantener su postura de control, pero su confianza ya estaba sacudida. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas. La anciana, ahora con los abogados a su lado, se detuvo justo frente a él. Su mirada era firme, pero no había arrogancia, solo la calma de quien sabía exactamente quién era y qué estaba haciendo allí. En ese momento, todo el mercado parecía contener la respiración, esperando el desenlace de aquella escena inesperada. Los empleados que la reconocieron del día anterior estaban paralizados. Sus mentes intentaban procesar lo que veían. La anciana,
la misma que habían ignorado y tratado con desprecio, ahora entraba al mercado de una manera completamente diferente. Los murmullos comenzaron a crecer entre ellos. Susurros de confusión, dudas y curiosidad se esparcían por los pasillos. ¿Qué estará pasando?, murmuró uno de ellos, aún sin creer lo que veían sus ojos. La anciana parecía tan simple ayer, tan fácil de despreciar. Pero ahora, rodeada de abogados y con una postura tan firme, había algo en ella que nadie esperaba. El gerente, que se acercaba rápidamente, era el más sorprendido de todos. La misma mujer que había expulsado con tanta frialdad el día anterior, ahora parecía estar en una posición de poder. Dudó por un momento, pero pronto retomó su postura de mando, intentando no mostrar el nerviosismo que comenzaba a crecer en su pecho. Caminó hacia la anciana, sus pasos un poco más apresurados de lo que le hubiera gustado, pero su rostro aún mantenía la expresión seria que siempre usaba para manejar situaciones delicadas. Cuando finalmente llegó cerca de ella, su tono fue de formalidad, aunque su voz temblaba levemente al intentar esconder su confusión. ¿Puedo ayudarla en algo, señora?, intentó sonar cortés, pero era evidente que el peso de la situación ya lo estaba afectando. Ya no había la arrogancia de antes, sino un claro desconcierto, pues sentía que algo grande estaba a punto de ser revelado. La anciana levantó los ojos hacia él, ahora sin ningún signo de desconcierto o vacilación que había tenido el día anterior. Lo observó por un momento, sin prisa, dejando que el silencio entre ellos fuera suficiente para que todos a su alrededor percibieran lo que estaba por venir. Los abogados a su lado se mantenían en silencio, esperando pacientemente. Cuando finalmente habló, su voz era calmada, firme y cargada de una autoridad que hizo que todo el ambiente se quedara en silencio. «Soy la dueña de este mercado». Esas palabras cayeron como una bomba en el aire. El gerente, que antes mantenía una postura confiada, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus ojos se abrieron de par en par y, por un breve segundo, se quedó completamente inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Abrió la boca para intentar decir algo, tal vez una disculpa o una explicación, pero las palabras simplemente no salían. El impacto de la revelación era demasiado grande. Los empleados que estaban alrededor, escuchando la conversación, intercambiaron miradas de puro asombro. La anciana, a quien habían tratado con desprecio y juicios rápidos, era, en realidad, la persona más poderosa en ese lugar. Ahora, cada actitud de ellos del día anterior pesaba como plomo en sus conciencias. El gerente, por su parte, finalmente logró hablar, pero sus palabras salieron dudosas, casi vacilantes. «Lo siento, señora. Yo no sabía». Pero la anciana lo interrumpió con un gesto suave de la mano. Ella no estaba allí para escuchar disculpas vacías. Su expresión no era de ira, sino de alguien que sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Miró a su alrededor, a los empleados que estaban atentos a cada movimiento, y dijo, calmadamente, con la serenidad de quien lleva consigo la experiencia de muchos años: «Creo que el respeto debe estar presente en todo momento, con todos los que cruzan estas puertas, independientemente de cómo se vean por fuera». El gerente permaneció completamente paralizado. Era como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Parpadeaba rápidamente, tratando de asimilar las palabras que acababa de escuchar. «Dueña de este mercado». Eso parecía un error, un engaño, algo que no podía creer. La mujer sencilla a la que había mandado escoltar fuera, esa anciana de ropa gastada y andar lento, era la verdadera dueña de la empresa para la que él trabajaba. Su mente estaba en estado de shock. Pero la anciana
con la misma serenidad que la acompañaba desde que entró, mantuvo la mirada fija en él, viendo en su expresión el torbellino de confusión e incredulidad. Sin ninguna vacilación, continuó hablando, su voz suave, pero cargada de una fuerza que provenía de su largo camino de vida. Hace muchos años, mi difunto esposo y yo fundamos esta cadena de mercados. Comenzamos pequeños, con una tienda sencilla, muy parecida a esta. Miró a su alrededor, como si estuviera recordando el comienzo de todo, cuando cada estante montado y cada cliente atendido representaban un paso hacia el futuro. El gerente, aún perplejo, no lograba articular una respuesta. Sabía que estaba ante una revelación devastadora, que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo a su alrededor. Cada decisión, cada juicio precipitado que había hecho el día anterior, ahora pesaba sobre él con un peso insoportable. Siempre fue nuestro sueño, continuó ella, crear un lugar donde todas las personas se sintieran bienvenidas, donde el respeto fuera la base del servicio. Crecimos con los años, expandimos nuestro negocio, pero nunca perdimos de vista los valores que sustentaban nuestra empresa. Su voz temblaba levemente al mencionar a su esposo, pero rápidamente retomó su tono firme. Incluso después de que él se fue, decidí continuar, porque este proyecto era mucho más que un negocio para nosotros. Era nuestro legado. Los ojos del gerente empezaban a perder el brillo de la arrogancia que siempre llevaban. Ahora estaba inmóvil, escuchando la historia de esa mujer a la que había juzgado erróneamente, sin imaginar jamás su verdadera identidad. Percibía, con cada palabra que salía de la boca de la anciana, el tamaño del error que había cometido. Y, a pesar de todo eso, añadió la anciana, con una leve sonrisa que traía una profunda sabiduría, siempre he preferido vivir de forma sencilla. La vida me enseñó que no son los bienes materiales los que definen quiénes somos. No necesito ropa cara ni lujo para saber el valor que tengo, ni para recordar cuánto trabajé para llegar hasta aquí. Hizo una breve pausa, como si diera tiempo a todos a su alrededor, incluido el gerente, para absorber sus palabras. El silencio que siguió era ensordecedor. Todos los empleados que habían escuchado su historia estaban igualmente en shock, procesando el hecho de que la anciana a la que habían juzgado por las apariencias era, en realidad, la fundadora y propietaria de toda la cadena de mercados. Y sí, completó, con los ojos fijos en el gerente, todavía soy la propietaria mayoritaria de esta empresa. Y lo que más me entristece no es el hecho de haber sido maltratada ayer, sino darme cuenta de que los principios que establecimos al fundar este mercado, los mismos principios que deberían guiar el servicio al cliente, han sido completamente olvidados. Las palabras finales de ella cayeron como un peso sobre los hombros de todos los presentes. El gerente, finalmente, entendió que no había forma de escapar del impacto de sus acciones. No solo había sido injusto, sino que también había traicionado los valores que sostenían el propio lugar que administraba. La anciana, entonces, miró a su alrededor una vez más, como si quisiera alcanzar con sus ojos a cada persona presente, antes de concluir. Lo que hicieron ayer es el reflejo de un mundo que necesita aprender que el valor de alguien no se mide por su apariencia. Y esa es la lección que espero que todos aquí aprendan hoy. El gerente, aún en shock, simplemente bajó la cabeza. Sabía que sus palabras eran incontestables. Y en ese momento, todo el mercado parecía suspendido en el tiempo, mientras la verdad y la dignidad de esa mujer se esparcían como una lección silenciosa para todos los que observaban. Con la sala aún en silencio, la anciana dio un paso adelante, mirando al gerente y a los empleados con la misma serenidad que mantuvo desde que entró al mercado. Su voz, aunque calmada, llevaba una firmeza innegable,
Y todos sabían que sus palabras llevaban el peso de una decisión que iba a transformar completamente ese lugar. Se harán cambios a partir de hoy, comenzó, sus ojos paseando lentamente por los rostros perplejos a su alrededor. Este mercado, esta empresa, fue construida con valores que mi esposo y yo creíamos esenciales: respeto, empatía y dignidad para todos. No importa quién seas, cómo estés vestido o cuánto dinero tengas en el bolsillo. Lo que importa es que, aquí, todos deben ser tratados con la misma consideración. Su voz no se elevaba, pero había algo en su tono que hacía que sus palabras fueran aún más poderosas. Los empleados, que antes susurraban entre sí, ahora estaban completamente en silencio, absorbiendo lo que ella decía. Algunos parecían avergonzados, especialmente aquellos que habían participado en el maltrato injusto del día anterior. El impacto de sus acciones, finalmente, pesaba sobre ellos. Y ahora veían que el prejuicio con el que trataron a la anciana no era solo un error, era una traición a los principios que sostenían ese mercado. Lo que me pasó no fue solo un incidente aislado, continuó ella. Fue el reflejo de una cultura que se ha extendido aquí, una cultura que juzga y desprecia a las personas por su apariencia. Y eso es algo que yo, como fundadora y propietaria de este mercado, no voy a tolerar. Sus palabras fueron dichas con una calma cortante, dejando claro que no estaba haciendo amenazas vacías. Sabía exactamente lo que quería y cómo deberían cambiar las cosas. El gerente, ahora visiblemente conmocionado, solo asintió lentamente, incapaz de interrumpir. Sabía que lo que venía exigiría cambios profundos. A partir de hoy, prosiguió ella, todos los empleados, desde el gerente hasta el más nuevo contratado, pasarán por una rigurosa capacitación en atención al cliente. No será solo sobre técnicas de venta, sino principalmente sobre empatía, respeto y cómo tratar a cada persona que entra por estas puertas con la dignidad que merece. Los abogados a su lado mantenían una postura seria y atenta. Estaban allí para asegurar que cada palabra dicha por la anciana fuera implementada, sin espacio para el desdén o excusas. Ella miró directamente al gerente y añadió: "Y esto comienza contigo. Quiero que entiendas que tu función aquí no es solo liderar un equipo o garantizar ganancias, sino también ser un ejemplo de cómo tratar a las personas. Si no puedes hacer eso, entonces este no es el lugar para ti". El gerente, ahora pálido y visiblemente preocupado, apenas podía responder. Sabía que la anciana no estaba pidiendo, estaba ordenando. Y él estaba al borde de perder su trabajo si no mostraba que sería capaz de adherirse a la nueva postura que ella estaba imponiendo. Además, continuó la señora, cada cliente que entre en este mercado será tratado con el máximo respeto, independientemente de su apariencia o condición. Somos un reflejo de la comunidad a la que servimos, y quiero que este sea un lugar donde todos sientan que son bienvenidos. Ella hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se esparcieran por el ambiente. Era una promesa de cambio, una garantía de que ese mercado nunca volvería a ser el mismo. Y, de alguna manera, también era un recordatorio de que el mundo necesitaba más empatía, más respeto y menos juicios basados en las apariencias. Si alguien tiene dificultad en seguir estos nuevos principios, dijo ella, con una leve sonrisa en los labios, entonces será mejor que busque otro lugar para trabajar. Aquí solo hay espacio para aquellos que entienden que el respeto es la base de cualquier negocio que pretende perdurar. La anciana, después de anunciar los cambios que se implementarían en el mercado, se mantuvo firme, pero con un brillo de compasión en los ojos. Observaba al gerente,
que seguía paralizado por la culpa y la vergüenza. Estaba claro que no esperaba una vuelta tan grande, y el peso de lo que había hecho comenzaba a hundirse en su conciencia. No se atrevía a levantar la cabeza. Sus pensamientos estaban dominados por el miedo a perder su trabajo y la vergüenza de sus acciones. Pero la anciana, a pesar de todo, no era alguien movido por el rencor. Sabía que las personas cometen errores, así como sabía que todos tienen la capacidad de cambiar, siempre que sean guiados por el camino correcto. Su experiencia de vida le había enseñado el valor del perdón y la redención. Y, en ese momento, estaba a punto de dar una lección que quedaría marcada no solo para el gerente, sino para todos los que estaban presenciando esa escena. Con la misma calma de antes, dio un paso más, acortando la distancia entre ella y el gerente. Su voz, ahora aún más suave, rompió el silencio que se había instalado entre los dos. «No voy a despedirlo», dijo ella, con claridad y serenidad. El gerente, que esperaba lo peor, levantó los ojos con sorpresa. No podía entenderlo. Después de todo lo que había hecho, después de tratarla con tanto desprecio y arrogancia, ella le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. «Sé que te equivocaste», continuó la anciana, mirándolo directamente a los ojos. «Sé que tu comportamiento fue incorrecto y que tus actitudes me causaron humillación, pero también creo que todos somos capaces de aprender de nuestros errores. La vida está llena de oportunidades para cambiar y creo en el poder del arrepentimiento». El gerente sintió el impacto de sus palabras como un peso en su corazón. Sabía que, en muchas otras empresas, una actitud como la suya le habría costado el empleo de inmediato. Pero esa señora, con toda su sencillez y sabiduría, le estaba ofreciendo algo mucho más valioso: una oportunidad de redención. «Tendrás la oportunidad de demostrar que puedes ser mejor», dijo ella, con firmeza. «Pero eso no significa que todo será fácil de aquí en adelante. Los cambios necesitan suceder, y para eso tendrás que pasar por entrenamientos sobre empatía y respeto al cliente. Quiero que aprendas de verdad el valor de tratar a cada persona que entra en este mercado con dignidad». El gerente, aún procesando lo que estaba sucediendo, asintió lentamente, incapaz de encontrar palabras que hicieran justicia a la generosidad de esa mujer. Sus ojos estaban vidriosos y respiró hondo, dándose cuenta de que esa era la única oportunidad que tendría para redimirse. Estaba decidido a no desperdiciar esa oportunidad. «Lo entiendo, señora», respondió finalmente, con la voz temblorosa. Yo agradezco por esta oportunidad. Prometo que haré lo necesario para convertirme en una mejor persona». La anciana sonrió levemente, una sonrisa llena de compasión y comprensión. Sabía que las personas podían cambiar y sabía que, al darle esa oportunidad al gerente, estaba ayudando no solo a él, sino a todos los que formaban parte de ese ambiente de trabajo. La vida nos ofrece muchas oportunidades para aprender, dijo ella, mirando a su alrededor, como si sus palabras estuvieran dirigidas a todos los presentes. Depende de cada uno de nosotros decidir qué hacemos con esas oportunidades. Espero que aproveches esta para crecer y convertirte en un verdadero líder. Con esas palabras, dio un paso atrás, dejando que el gerente absorbiera todo lo que se había dicho. Sabía que, de ahora en adelante, su comportamiento tendría que ser ejemplar. Y, más que eso, tendría que liderar con el ejemplo, mostrando a todos los empleados que el respeto y la empatía eran los pilares sobre los cuales ese mercado se sostenía. La decisión de la anciana de no despedir al gerente fue una lección de vida para todos los que presenciaron ese momento. Mostró que, por más que la humillación y el desprecio puedan herir, el poder del perdón y la oportunidad de cambio siempre supera la venganza. Y allí, en ese mercado,
La verdadera transformación no estaba solo en las nuevas políticas de atención al cliente, sino en la forma en que las personas aprenderían a tratarse mutuamente de ahora en adelante. Con el pasar de los meses, una transformación sutil pero profunda se apoderó del mercado. El ambiente, antes marcado por la frialdad y el juicio, comenzó a cambiar, como si una nueva energía fluyera por cada pasillo, cada estante. Los clientes que entraban por la puerta automática notaban la diferencia en el aire. Ya no era solo un lugar para comprar. Ahora había un sentimiento de acogida, como si cada persona fuera importante, independientemente de cómo estuviera vestida o qué llevara en su cesta. Los empleados, que antes miraban de reojo a algunos clientes, ahora actuaban con respeto y empatía. El riguroso entrenamiento, propuesto por la anciana, les había enseñado no solo técnicas de atención, sino también el valor de ver a las personas más allá de las apariencias. Ahora, cuando un cliente entraba al mercado, recibía sonrisas genuinas y una verdadera disposición para ayudar. Los empleados, antes apresurados y distantes, se habían vuelto más atentos a las necesidades de todos los que entraban. El gerente, en especial, había pasado por un verdadero viaje de autodescubrimiento. Sus días de entrenamiento lo hicieron darse cuenta del impacto que sus actitudes tenían en el ambiente y en las personas a su alrededor. Empezó a liderar con el ejemplo, tratando a cada cliente y empleado con dignidad y respeto. Poco a poco, el ambiente que él administraba se convirtió en un reflejo de ese cambio interno, y los clientes lo notaban. Aquellos que antes se sentían incómodos, ahora frecuentaban el mercado con más frecuencia, sintiéndose parte de una comunidad donde eran valorados. La transformación en el mercado fue gradual, pero visible. El espacio se volvió más acogedor, las interacciones más humanas y auténticas. La atmósfera, que antes era solo funcional, ahora tenía vida. Las personas se detenían a conversar entre ellas. Los empleados conocían a los clientes por su nombre, y la atención se convirtió en una experiencia personal. Y, en medio de todo esto, la anciana seguía visitando el mercado. Entraba con su paso tranquilo, el mismo abrigo sencillo, los mismos zapatos ya desgastados, pero ahora había algo diferente. Ya no pasaba desapercibida, ni era ignorada. Los empleados la saludaban con respeto y cariño, sabiendo quién era, pero también respetando su deseo de mantener la sencillez. Para ellos, la anciana no era solo la propietaria del mercado. Ella era la prueba viviente de que el verdadero valor de una persona no estaba en la ropa que usaba, sino en la forma en que trataba a los demás. Su sonrisa, discreta, pero siempre presente, reflejaba la paz de alguien que había cumplido su misión. Podría haber exigido un trato lujoso, podría haberse presentado de forma grandiosa, pero, para ella, lo que importaba era mantener intacta su esencia. Y eso quedaba claro cada vez que cruzaba las puertas del mercado. Los empleados la respetaban no solo por su posición, sino por el ejemplo que daba, que la verdadera riqueza viene del corazón, no de lo que se puede exhibir. Los clientes, muchos de los cuales nunca supieron la historia completa, empezaron a notar a esa señora. Algunos, sin saber de su importancia, observaban la forma en que era tratada y cómo siempre estaba tranquila, serena. Otros, que conocían su historia, la miraban con admiración, conscientes del impacto que su presencia había causado en ese lugar. Ella no necesitaba decir mucho, pues sus acciones y su forma de vida eran suficientes para transmitir el mensaje de humildad y respeto. La moraleja de esta historia, que impregnó el mercado y se extendió a todos los que allí trabajaban y compraban, era clara. No se debe juzgar a las personas por su apariencia. El valor de alguien está en cómo trata a los demás, en cómo respeta y actúa con bondad, incluso cuando nadie está mirando. Y fue esta lección la que, lentamente, cambió ese mercado. La anciana
Fiel a su naturaleza, nunca buscó reconocimiento o gloria por sus acciones. Seguía viviendo con sencillez, mostrando a todos que el perdón, la humildad y la empatía son más poderosos que cualquier juicio precipitado. Y así, el mercado que un día había sido escenario de humillación y desdén, se transformó en un lugar de respeto y humanidad, gracias a la sabiduría y el ejemplo de una mujer que nunca dejó de creer en la bondad y en la capacidad de las personas para cambiar.